Mi papá estaba muerto, su cabeza cayó al suelo, de repente entró un ser repugnante, y, me dijo, me llamo Edgar George Zombie, me presento para matarte y que en el infierno sepas, quién te mató. Yo di un grito y empecé a correr, salí a mi patio, qué suerte que él era lento, me subí a un árbol para esconderme, pero escuché un grito, era mi madre. Entonces, dije en voz alta, estúpido juego, voy a acabar contigo. Fui a lo más profundo de mi patio y agarré la escopeta de mi difunto padre, fui a la habitación de mis papás que ya estaban muertos, y comencé a disparar, pero su cuerpo absorbía las balas, ese zombie empezó a mutar y se convirtió en una abominación, era horrible, y lo peor, seguía mutando, intenté abrir la puerta de mi casa para salir, pero estaba cerrada, cogí mi celular, pero no tenía batería, además no había luz, de repente mi PC explotó y, en menos de 3 segundos mi casa ardió en llamas, esa cosa que había mutado se estaba quemando pero parecía no importarle, parecía que era inmortal, se estaba quemando y cada vez estaba más cerca de mí. Entonces pensé, todo por culpa de una página maldita, mátame de una vez criatura repugnante. Él me contestó, está bien, te mataré. Antes de seguir voy a describir a esa criatura. Tenía una cabeza deforme, un solo ojo, más de 10 tentáculos, estaba con las tripas para afuera, era muy enorme y se le veían las costillas. Bueno, sigamos. Levanto un tentáculo y me apunto, luego balanzo el tentáculo hacia mí, pero en ese instante un pedazo del techo cayó y le bloqueó el paso, también le aplastó el tentáculo, se podían escuchar los gritos de esa cosa, me fui corriendo a mi jardín para no morir quemado. Me quedé afuera, esperando, hasta que escuché un ruido que provenía del sótano de mi patio, entré y la PC estaba encendida, con la pantalla en blanco y titilando, me acerqué sin temor, de la PC salió una voz distorsionada, pero se entendía lo que trataba de decir. La voz dijo, ¿eres tú, Carlos? Le contesté, sí. Él me dijo, soy Crazy Dave, logré sobrevivir y viajé por la corriente hasta aquí, pero estoy desapareciendo porque ahora mismo me he convertido en un error. Hasta hoy tampoco sé cómo él pudo viajar por la corriente si no había luz. La computadora se aceleró, y él me dijo, ese zombie está vivo aún, pero no es inmortal, te voy a decir, la computadora había explotado, Crazy Dave fue borrado para siempre, al menos eso, creo, ya nadie me podía rescatar, ya no sabía cómo matarlo, pensé en hacerlo con agua bendita, pero mi casa estaba casi destruida, así que no podía buscarla. Entonces me dije a mí mismo, él es un programa, debe haber una forma fácil de derrotarlo. Pero volví a pensar, no es un programa, él es real, si no él ya habría muerto, todo es real. Salí del sótano, en mi casa se estaba derrumbando, comenzó a llover, y ese monstruo salió de entre las llamas, no sé cómo describirlo, era horrible, más horrible que la primera vez. Empezó a vomitar gusano, que se convertían en arañas y se acercaban a mí. No importaba si volvía a entrar al sótano, iba a morir igual. Las arañas se empezaron a subir a mi cuerpo, me estaban empezando a comer, mi piel era desgarrada sin piedad, hasta el punto de que se veían mis huesos, y en ese momento, uno de los tentáculos de ese monstruo me atravesó el estómago, ya estaba a un paso de la muerte, las arañas se subieron a mi cuerpo desgarrado, y de repente escuché como si un vaso de vidrio se cayera al suelo y se rompieran en pedazos, era una sustancia verde, que estaba en un frasco que se cayó de una mesa, el líquido estaba en el pasto empezó a crecer y parecía tentáculos, el pasto agarró el monstruo y se lo tragó, las arañas desaparecieron. Hasta el día de hoy no sé qué era esa mezcla y qué hacía en mi casa. El pasto volvió a la normalidad, mi casa dejó de quemarse ya que habían llegado los bomberos para apagar el fuego. Varios meses luego, una familia me adoptó, y me compró una PC, me descargué el Plantas vs Zombies, pero esta vez sin nada raro, era el original, yo pensaba que todo volvió a la normalidad, pero no, desde que descargué el juego, no podía dormir por las noches, escuchaba pasos, había voces en mi cabeza, en la escuela nadie me hablaba, me volví un antisocial. Me había completado el juego entero, era un pro, pero había algo adentro mío que faltaba, tal vez era porque mis padres fallecieron.
Tuve una pesadilla así, que me desperté, eran las 4 de la mañana, me fui al living y dije susurrando: ya sé que hay un fantasma que me atormenta, hazte ver, estúpido fantasma. Se cayó un jarrón y mis papás adoptivos se despertaron, corrí a mi habitación y me hice el dormido. Mi vida fue horrible, vi a mucha gente morir. Pasaron 23 años, en todos esos años yo estuve sufriendo, el psicólogo no me ayudó de nada, pero ahora vivía una vida normal, tenía una esposa y una hija, llamada Mia, me gustaban los juegos, especialmente la saga GTA, pero Plantas vs Zombies era el único juego que conocía y no tenía, juré nunca volverlo a descargar, pero un día pasó, lo peor, tocaron la puerta de mi casa, yo la abrí y un machete me rozó el cuello, era el zombie. Era Edgar George Zombie. Él me dijo: ¿te gustó ser atormentado todo este tiempo? Ahora que logré escapar de ese lugar, voy a matarte. Yo corrí, abrí un cajón y saqué mi Magnum, le disparé hasta más no poder, pero él absorbía las balas. Me pegó un puño, y volé hasta la pared, mi hija y mi esposa entraron a la habitación, el monstruo se acercó a ellas con el machete, y la cabeza de mi esposa cayó al suelo. Entonces me levanté, pero ya era demasiado tarde, él había clavado su machete en la cara de mi hija, yo di un fuerte grito mientras lloraba en lágrimas. Él me dijo: no hay salida, ahora te toca morir a ti. Me clavó el machete en el estómago y le empezaron a crecer tentáculos, yo corrí, agarré el agua bendita, pero él traspasó mi cuerpo con su tentáculo, otra vez, el agua bendita cayó en su rostro y se empezó a quemar, se estaba derritiendo, yo caí al suelo y me desmayé. Fui al psicólogo, hablé con la policía, pero mi locura me llevó a donde estoy ahora, el manicomio. Nunca descarguen juegos de la página Creepy Juegos o podrían morir, y tengan cuidado con el Plantas vs Zombies, puede estar con virus, cosas maliciosas. Ahora voy a esperar a morir aquí adentro, encerrado,